Bienvenidos a un nuevo video de Tutorías Atenea. En esta ocasión vamos a estar estudiando el ejercicio número 7 en esta serie de videos preparándonos para el College Board. Bien, debo confesarles que me demoré un poco tratando de ver la mejor manera de explicar este problema, porque no es difícil, sin embargo, por ahí, al momento de realizar la explicación, hay algunos detalles que hay que tener en cuenta para poder entenderlo bien como tal el problema, ¿sí? Vamos a leerlo. Dice: un artículo tiene un 50% de descuento de su precio original. Además, tiene un 10% de descuento adicional sobre su precio especial. O sea que tenemos un 10% de descuento adicional sobre su precio especial. ¿Cuál es el porcentaje de descuento real que tiene el artículo? Bueno, lo primero que uno está tentado a responder es, bueno, si son 50% y después son 10%, entonces como que uno dice, perfecto, son 50 más 10 son 60%, ¿sí? Sin embargo, no es correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 10% de descuento adicional se calcula sobre el precio especial, que ya tiene un descuento, ¿sí? Por lo tanto, el porcentaje de descuento real no va a ser igual, va a ser un poquito menos, ¿ok? Pero para poder realizar este problema, vamos a, por ahí, este problema tiene justamente el número 50% de descuento, que si uno analiza el complemento 50 en el 100% es también 50. ¿Mm? Y entonces al momento de explicar por ahí no está tan bueno el ejercicio. Pero lo vamos a hacer primero con un ejemplo donde tengamos un 20% de descuento. Entonces pongamos así, ejemplo, que obviamente no es lo que está planteando el problema, pero lo vamos a usar de forma didáctica para poder entender y después vamos al final a resolver de forma sencilla este problema, ¿sí? Bien, entonces, la primera, el problema como tal es todo igual, pero en vez de 50% lo vamos a reemplazar por un 20% de descuento, ¿sí? Descuento. Y después más un 10% adicional sobre el precio especial, ¿sí? Bien, entonces, claramente aquí no sería 30%, la respuesta no sería 30%, pero vamos a ver cómo lo haríamos. Lo primero que tenemos que ver es cómo calcular porcentajes, ¿sí? Es un repaso como tal, cómo calcular porcentajes. Los porcentajes están asociados a las fracciones, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de fracciones, generalmente también podemos entenderlas como una parte del total, ¿no? Eso es generalmente el concepto que tenemos. Hay fracciones, por ejemplo, un quinto, dos quintos, tres cuartos, hacen referencia a una parte del total. Ahora bien, el porcentaje, cuando hablamos de 80% de algo, 70% de algo, también estamos hablando de una parte del total. Entonces, si el precio del producto como tal es X, que puede ser cualquier número, el precio es X, entonces, ¿cómo hacemos para calcular ese, digamos, el porcentaje de 20% de descuento? Lo primero que tenemos que entender también es que si la lógica a mí me indica que si a mí me están haciendo un 20% de descuento, lo que voy a estar pagando en total es 80% del precio del producto, ¿sí? O de lo que sea. Si me hacen un 10% de descuento, lo que voy a estar pagando es un 90%, ¿sí? Y así siguiendo, ¿ok? Entonces, lo que hacemos en
en este caso es asociar el porcentaje a una fracción. Como dijimos, 20% lo podemos escribir en forma de fracción, de la siguiente manera: 20 sobre 100. ¿Y por qué dividido 100? Porque eso representa como tal el total, ¿sí? 100% o el 1, la unidad, el entero, es 100 sobre 100. ¿Sí? Y entonces a ese número, a 20 sobre 100, lo podemos reescribir como, bueno, simplificando, nos queda 2 sobre 10, que es 0.2. Entonces, el descuento que me están haciendo del producto sería 0.2 por X, o sencillamente 0.2X. ¿Sí? Eso sería como tal el descuento. Ahora bien, matemáticamente, la lógica, vamos a ver si eso que decíamos del 80% de lo que voy a estar pagando, vamos a ver si coincide. Bueno, entonces, como dijimos, el precio es X, queremos calcular el precio final. El precio final va a ser igual al precio original, ¿sí? Precio original menos el descuento, ¿sí? En este caso, 20% de descuento. El precio final, bueno, le podemos poner PF. El precio original sabemos que es X, menos, y acá tenemos como tal, cómo se escribe ese 20% de descuento. Sería 0.2X. Ahora bien, a ese precio final lo podemos reescribir utilizando algo que se llama factor común. Factor común es algo que se repite en los dos términos, que en este caso sería X. Entonces, es lo contrario como tal de la propiedad distributiva. Es como pensar al revés la propiedad distributiva, ¿sí? Entonces, ¿qué número yo tendría que poner aquí para que multiplicado por X me vuelva a dar X? Y la respuesta es 1, ¿sí? Menos, después tengo que pensar qué número tengo que poner aquí, de tal manera que multiplicado por X me dé 0.2X, que sería 0.2. Y cierro el paréntesis, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora haciendo la cuenta, nos queda que el precio final sería X por lo que está entre paréntesis da 0.8. 1 menos 0.2 sería 0.8. Que lo podemos conmutar para que quede 0.8X. ¿Sí? Y eso es justamente el 80%. ¿Ok? Bien. Entonces, a ese valor, a este valor que es el precio final, se le está aplicando un 10% adicional. Es decir, que para calcular el valor, que en realidad no me interesa, el problema como tal, si lo volvemos a leer, no nos interesa calcular el valor final. Nos dice cuál es el porcentaje de descuento real. Eso es lo que nos está pidiendo, ¿sí? Entonces, en esta manera, lo que estamos buscando es el porcentaje real, ¿sí? A este valor del precio final, nosotros le queremos calcular ahora un 10% adicional. 10% adicional, ¿sí? Recuerden que no estamos trabajando con el 50% del ejercicio, sino con un 20%. El 10% adicional, expresado en fracción, sería 0.1. 10 sobre 100 da 0.1. Entonces, para poder calcular el porcentaje real, lo que tenemos que hacer es 0.1 por el precio final, 0.8X. ¿Sí? Vamos a asociar esto de forma diferente y vamos a poner 0.1 por 0.8X. Si lo hacemos con la calculadora, es 0.1 por 0.8, nos da 0.08X. ¿Sí?
Y ese valor, 0.08, si lo expresamos en fracción, sería 0.08, sería 8 sobre 100, que equivale a un 8%. Ese es el valor como tal adicional que nos están descontando, más el 20% inicial. Entonces tendríamos el porcentaje real es igual al 20% de descuento original más un 8% adicional, que sería como tal un 28%. ¿Sí? Así que, fíjense, en resumen, lo que nosotros tuvimos que hacer para calcular ese valor es simplemente pensar en la multiplicación, o mejor dicho, fíjense qué interesante es, si a mí me dicen, ok, me dan un 10% adicional, ¿de qué porcentaje? Del valor de 80, entonces a ese 80 yo le saco el 10% y me da ese porcentaje adicional que se lo voy a tener que sumar, ¿sí? Entonces, volviendo al problema, si yo tengo un 50% de descuento, ¿sí? Más 10% adicional, entonces yo le hago la cuenta rapidito, a 50 le saco el 10%. 0.1 por 50, y eso me da 5, ¿sí? Que sería un 5%. Entonces, el porcentaje real sería, en este caso, el porcentaje real serían los 50%, el 50% original, más un 5% adicional, que daría como total un 55% de descuento, ¿sí? Esa sería como tal la respuesta final, que si vamos a las opciones, sería la opción C, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Entonces, espero que les haya servido. No olviden suscribirse, compartir si hay algún compañero por ahí que esté necesitando, y nos vemos en el próximo video.